Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos también. Hoy vamos a grabar la segunda parte del hundimiento del Titanic. La semana pasada grabamos la primera parte, que voy a resumir en 2 o 3 pinceladas. Por un lado veíamos acerca del Titanic el hombre y sus límites. Sí, el hundimiento del Titanic demostró que el hombre, a pesar de los adelantos, también tiene sus límites. Luego veíamos, en segundo lugar, una dura lección de humildad. Sí, ya que habían dicho que este barco no lo hundía ni Dios, de alguna manera Dios permitió que este barco se hundiera. Con lo cual, la enseñanza que recibimos es la que nos dice la hojita: una dura lección de humildad. El hombre es grande, el hombre es inteligente, el hombre es sabio porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre no es omnipotente, ni está por encima del hombre, para declarar: este barco no lo hunde ni Dios. Y mira por dónde. Dios permitió que aquel barco se hundiera. Y hoy vamos a ver la segunda y al mismo tiempo última parte de el Titanic. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 3. Es un texto acerca de Noé, muy conocido por todos nosotros. Noé y su arca, Noé y su barco. Dice ahí el apóstol San Pedro que Noé esperaba la paciencia de Dios en sus días y la esperaba mientras se preparaba el arca. Esa arca, la de Noé, ese barco, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Claro, alguien de los queridos amigos que no tiene por qué compartir nuestra fe bíblica, se podrá decir: hombre, no comparemos 8 personas con las 1500 que iban en el Titanic, no las comparemos. Pues no, por supuesto que no las queremos comparar. Pero ¿sabéis, queridos amigos, por qué se salvaron allí tan solo 8 personas? Porque solamente iban dentro del arca 8, no 1500, porque si hubieran ido 1500, se hubieran salvado también los 1500. No hubiera habido hundimiento ni pérdida de seres humanos. Aparte de estas 8 personas, se salvaron un montón de animales. Creo que dice un par de cada especie. Todo lo que tenemos ahora en la naturaleza, una pareja de cada una de estas cosas iba dentro del arca. Por lo tanto, el peso era inmenso. No fueron 8 solamente, 8 y todos los animales. Y nuestra hojita reza así: el Titanic. Posibles causas del desastre. Sí. Como esto es algo histórico, la historia se ha encargado de probar lo que serían las causas de aquel hundimiento. El naufragio del Titanic dejó, pues, una imborrable huella en la memoria humana. Y tan imborrable que después de más de 100 años todavía lo recordamos, y pasarán 500 o 1000 si el Señor lo permite, y el ser humano todavía
lo recordará a pesar de los años transcurridos. Dejó una imborrable huella en la memoria humana. El descubrimiento de los restos del Titanic hace unos años, yo todavía me acuerdo cuando bajaron, no sé si eran buzos o qué, al fondo del mar y recuperaron muchas cosas del Titanic, joyas preciosas, oro, tesoros. Esto se dio por los canales de televisión. El descubrimiento de los restos hace unos años permitió que los expertos emitieran una hipótesis que explicara cómo ese espléndido transatlántico era una maravilla de la técnica, zozobró en 3 horas. 3 horas fueron suficientes para que aquel barco dejase de ser el transatlántico más grande jamás construido y se fuera a pique. Zozobró en 3 horas. Después de chocar con el iceberg, muchas fueron las causas secundarias, pero una de las explicaciones de los expertos, de esos hombres que entienden de esto, después de haberlas examinado, algunas muestras de los restos del buque, una de las causas fue la poca resistencia de los remaches. Una cosa tan sencilla, una cosa tan simple como son los remaches de un barco, pues parece ser que encontraron como una de las principales causas la poca resistencia de los remaches. Si os habéis dado cuenta, estoy en una carpintería. Es una carpintería ebanistería. A mis espaldas hay un montón de artilugios, de herramientas. Yo estoy sentado en una mesa que es... ¿Cómo es esta mesa, Pepe? ¿Cómo le llamas? Una máquina cuadradora. Cuadradora. Ay, este es el dueño de la imprenta, de la carpintería. Una máquina cuadradora. Aquí hay... Uy, si esto se pusiera en marcha, me cortaba la pierna por la mitad. Esto, ¿cómo se le llama esto? Una sierra. Una sierra. Bueno, pues estoy aquí, dentro de esta carpintería de mi querido hermano, el Pepet. Sí. Tú llevas 70 años que ejerces el oficio de carpintero ebanista, ¿verdad que sí? Y tienes 83. O sea que a los 13 años empezaste. Y desde entonces hasta ahora, que aún ahora, a los 83 años, todavía hace trabajos, pues ya veis, no se le ha ido nada abajo. Es verdad que es un edificio muy viejo, con ladrillos de aquellos tochos de río de toda la vida, pero él aquí se ha ganado la vida. Por supuesto que aquí, en cualquier obra que él hace, y hace muchas, no se le sueltan los remaches. No, de ninguna manera. Nunca ha tenido una queja de ningún cliente donde le ha dicho: esa cocina que tú me hiciste, ese armario, se me han soltado los remaches. Y no se tiene tan grande como se tenían los constructores del Titanic. Continúo. Dice que atribuyen la poca resistencia de los remaches de ensamblaje del casco. Unos cuantos de ellos parecen haberse soldado, abriendo unas vías de agua que inevitablemente condenaron al naufragio de aquel palacio flotante, reputado por los hombres como un transatlántico insumergible. Y mirad dónde acabó el Titanic. Dios mismo no lo podía hundir,
Esto dijeron ellos antes. Dios mismo no lo podía hundir, repitieron algunos. Tal desafío nos impresiona. ¿Cómo se atrevieron a recurrir al poderío de Dios para decir que aquello era tan grande y tan majestuoso que ni el mismo Dios, creador de todos los elementos de los que ellos se habían dispuesto para crear el Titanic, incluso de su misma inteligencia, cómo se atreven a decir de que ni Dios podía hundir el Titanic? Tal desafío nos impresiona. Bastaron unos remaches defectuosos para que ese 15 de abril de 1912, y hoy estamos a febrero del 2025, dice que bastaron unos remaches defectuosos para que ese 15 de abril de 1912 la humanidad recibiera una severa y magistral lección de humildad. Pero yo tengo mis dudas de si esta humildad la han llegado a aprender. Tengo mis dudas, porque conozco un poco la historia actual. Y por la forma de hablar y de proceder, aquellos hombres que todavía no han puesto su confianza en Dios, me parece que de humildad muy poquito, muy poquito. Dice, recibieron una magistral lección de humildad al ver que su obra de arte se hundía en las heladas aguas del Atlántico. Y ahora la hojita establece una comparación que haremos bien, queridos amigos, en tomar en serio y en tenerla en cuenta. ¡Qué contraste con el primer gigante de los mares! ¿Y cuál es? Ese primer gigante de los mares que hubo mucho antes que el Titanic, muchísimo antes, siglos. Pues el arca construida por Noé y dirigida por Dios mismo. Aquí está la clave. La clave de que aquella arca no zozobrara ni se fuera al fondo del mar es que el timonel era Dios, no eran los hombres. Dirigida por Dios mismo. Esa arca navegó cerca de un año, en medio de un diluvio sin parangón en la historia, el conocido diluvio universal, donde un montón de días, día y noche, estuvo lloviendo sin parar, y dice que el agua incluso subía a las montañas más altas. No sé si se encontró luego el arca en el monte Ararat. Estoy jugando con la memoria. Arriba, que era el monte más alto de aquella zona geográfica. Navegó cerca de un año en medio de un diluvio sin parangón en la ingeniería. Y Dios, ese timonel, preservó a todos los pasajeros. Si queréis saber la historia exacta de esta arca y de este diluvio, ios al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 7 y capítulo 8. Ahí, con todo lujo de detalles, se nos explica la historia del arca y del diluvio. Continúa diciendo la historia. A los que quieren vivir sin Dios, que tristemente es una buena parte de esta humanidad, por no decir una gran mayoría, a estos se les dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, es decir, del Señor Jesucristo. Comían en los días de Noé, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta, hay un final, hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas capítulo 17, 26
y 27. Y ahora tenemos un nuevo apartado encabezado por este versículo de Proverbios, capítulo 16 y versículo 18. Dice ahí la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Pero qué razonamiento más sabio. ¿Cómo no va a ser un razonamiento sabio si esto está escrito en el libro de los Proverbios, libro escrito por Salomón, por el rey Salomón, el hombre más sabio que había habido, incluyendo todos los que habían vivido antes de él? Y esto lo dice también en el libro del Eclesiastés, capítulo 1 y 2, exceptuando el hombre por antonomasia, que fue el Señor Jesucristo. Exceptuando el Señor Jesucristo, fue el hombre más sabio. Pues bien, Salomón, y además, y esto es lo más importante, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe esto: antes del quebrantamiento es la soberbia. Sí. Muchas veces detrás de la soberbia viene el batacazo, el estrellato. Dice, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Este buque no lo destruye ni Dios. ¡Qué grandes somos! Somos los mejores, los más sabios. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y ahora pasamos a la hojita. Título: el Titanic. La derrota del maquinismo. Este es el título de un artículo de la revista francesa Ciencia y Vida de febrero de 1998. Es el artículo de una revista científica. Otro testimonio del espectacular naufragio del célebre barco. En realidad, con ese ultramoderno transatlántico también se hundió en 1912. La fe ciega en los beneficios del maquinismo. En esa época que había visto aparecer los primeros automóviles, sí, más o menos en este tiempo, que había visto aparecer la radio, los aviones, se creía sinceramente que el progreso científico había eliminado riesgos tan antiguos como el naufragio en el mar. Se habían engreído, se habían venido arriba, se lo habían creído. En aquel entonces el Titanic era el barco más grande del mundo, el más poderoso, el más hermoso, el más seguro, etcétera, etcétera, etcétera. A los ojos del gran público, había sido concebido por ingenieros que habían previsto y calculado todo. No había sido un transatlántico hecho a correprisas, al azar, de la primera manera que se les ocurrió. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Detrás de este transatlántico había mucho tiempo de pensar, de razonar, de calcular. Dice, a los ojos del gran público había sido concebido por ingenieros que habían previsto y calculado todo. Aparentemente nada podía ocurrirle. Pero en su primera travesía se fue a pique. Y se fue a pique, y esto es lo peor, con más de 1.500 pasajeros y tripulantes.
solo por haber rozado un iceberg que apareció en su camino. Un iceberg. No fue una gran bomba. No fue un meteorito de estos que ahora anuncian que en 6 o 7 años vendrá. Y se supone que caerá sobre el mar, porque si cayera sobre la tierra podría destruir toda una zona parecida casi a la mitad de España. No, no fue por ninguno de estas cosas. Solo fue por haber rozado un iceberg. Un iceberg que apareció en su camino. Para la tecnología era un fiasco total. Y todavía se quedan cortos. Un fiasco total. Por eso ese naufragio tuvo tanta repercusión psicológica. Aún hay personas que a día de hoy, quizá con algún antepasado, dentro del Titanic se están curando por medio de psicólogos. La contemplación de las obras por medio de las cuales el hombre se supera contribuye a darle una alta opinión de sus cualidades. Por supuesto que el hombre es grande, el hombre es muy grande, el hombre es más grande que los animales, y si no, leamos el Salmo número 8 y veremos la grandeza del hombre creado por Dios, muy por encima de los animales. Pero claro, el hombre es grande, pero no tan grande como Dios, no es Dios mismo. Dice, una alta opinión de sus capacidades. Al mismo tiempo, esa grandeza esconde la más profunda pobreza en el plano moral. Aquí está la contradicción, queridos amigos, muy grande en cuanto a capacidades de pensar, pero muy pobres en el plano moral. ¿Y sabéis por qué? En el plano moral el hombre está tan bajo porque está negando muchas veces a Dios, porque ha echado a Dios de su vida, porque según él no necesita para nada a Dios, él es suficiente, él es todopoderoso, como se pensaban los constructores del Titanic. Todo lo que el hombre inventa y construye con las extraordinarias capacidades que le fueron dadas, no olvidemos, amigos, que si el hombre tiene algo, y tiene, es porque Dios se lo ha dado, porque Dios lo creó y le dio esas capacidades. Dice, con las extraordinarias capacidades que le fueron dadas, muchas veces esas capacidades le induce al orgullo. Esto es lo malo, esto es lo malo. No las capacidades que no tienen ninguna culpa, sino el orgullo. Y se atribuye el hombre la gloria que solo a Dios pertenece. ¡Ay, qué final! Más triste y más solemne. El hombre se atribuye la gloria a causa de su aparente grandeza, que solo a Dios le pertenece. Y mientras yo iba meditando en estos razonamientos, venía a mi mente una porción que está en la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 11, y con esto ya terminaremos. Tiene que ver con la Torre de Babel. Estoy seguro que todos nosotros, aunque no tengamos una Biblia en nuestras casas, hemos oído hablar acerca de esta torre y hasta a lo mejor hemos visto alguna película. En Génesis capítulo 11 leemos: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, unidad total. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. No olvidemos que en aquel tiempo muchos de los hombres eran algo así como nómadas, no vivían toda la vida en un solo lugar, iban de aquí para allá, como leemos en el libro del Génesis. Esos hombres se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo
con fuego. ¡Qué inteligencia, y qué sabiduría la del hombre! Como digo yo tantas veces, esto no se le ocurre a los monos, de los cuales dicen que venimos nosotros. Esto no se le ocurre a los monos, pero sí al hombre inteligente que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Se dijeron, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto, es decir, el alquitrán, en lugar de mezcla. Y dijeron esos hombres, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo. ¡Qué grandes somos! Lo que vamos a hacer llegará hasta el mismo cielo, hasta el trono de Dios. Y hagámonos un nombre. Soberbia, hedonismo, narcisismo, todo lo que queráis. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Bien, tenemos que aclarar, aquellos que conocemos un poco las Escrituras, que esta manera de explicar aquí este versículo, y dijo Jehová, he aquí el pueblo, etcétera, etcétera, es lo que por los técnicos se le ha dado en llamar lenguaje antropomórfico. Es un antropomorfismo, hoy cuesta incluso de nombrarlo, que más o menos quiere decir que Dios se expresa como si fuera un hombre. Como si fuera él un hombre más, se expresa como ellos. Por eso él ahora habla de esa manera. Sigue diciendo Dios, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Conclusión. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Último verso, verso 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Orgullo humano, creencia de que ya nos hemos hecho tan grandes y tan poderosos como Dios. Algo que tiene su cierta relación, lo que les ocurrió a estos de la Torre de Babel, con los que construyeron y dirigieron el Titanic. Humildad, dependencia de Dios, fe en el Creador. Todas estas cosas les faltaron tanto a los unos como a los otros. Y dicho esto ya, queridos amigos y queridos hermanos, vamos a terminar como siempre en oración al Señor. Señor, te damos muchas gracias. No por el hundimiento del Titanic, que nos da mucha pena, mucha tristeza. Y si eso nos da a nosotros, ¿qué es lo que no les dará a los descendientes de aquellos que perecieron en el mar? No nos alegramos de esto. No nos alegramos de esto. De alguna manera nos entristecemos con ellos. Quisiéramos tener más empatía con ellos. Pero sí queremos aprovechar esta historia triste de la soberbia y del orgullo humano para darte gracias. Todos aquellos que hemos reconocido nuestra pequeñez, nuestra bajeza,
nuestra imperfección. Gracias, Señor. Porque yo, a punto de cumplir ya los 80 años, hace ya más de 60, que entendí estas cosas y entregué mi vida a ti. Y como yo, mi hermano Pepe también. Muchas gracias, Señor. Gracias por la persona de Jesucristo, por la obra de salvación. Gracias por la cruz en la cual Él murió para no tenernos que condenar a nosotros. Muchas gracias, Señor. Quisiéramos pedirte que tú ilumines las enseñanzas de este hundimiento en la mente y en las conciencias y en los corazones de todos aquellos que todavía no han rendido sus vidas a ti. Así pues, Señor, recibe nuestra adoración y nuestra alabanza y nuestra gratitud, ya que elevamos esta oración como siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.